Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos nuevamente a otro encuentro de lo que es Psicólogos en Casa, este ciclo que decidí arrancar para poder conversar un poco acerca de los cambios que están ocurriendo a raíz de lo que es la pandemia y más que nada lo que es en el campo de la psicología, poder conversar acerca de algunos cambios que han ocurrido y cómo cada una de las especificidades de la psicología se han visto tocadas un poco por esto, ¿sí? La semana pasada tuvimos de invitada a la magíster Tirita Giusti, que estuvo conversando con nosotros un poco acerca de lo que es cuarentena y vejeces, acerca de cómo las vejeces se están viendo un poco afectadas en relación a esto de la cuarentena, cuáles son los recursos. Estuvimos conversando muchísimo sobre eso. Hoy tenemos un invitado especial que es Cristian, el licenciado Cristian Kemmel. ¿Sí? Él trabaja en una ONG que se llama SOS. Ahí lo recibimos a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo Hola, buenas estás? noches. Pero muy ¿Cómo estás, bien, vos. Cristian? Bien, estamos haciendo un pequeño resumen de más o menos cómo va Ajá. el ciclo hasta el momento. Estábamos comentando que la semana pasada estuvo la magíster Tirita Giusti hablando sobre cuarentenas y vejeces. Y hoy te recibimos a vos para conversar un poco acerca de lo que es violencias y cuarentena. Antes de arrancar con la conversación de hoy, quiero invitarlos a que mañana se conecten a las 9 de la noche. Vamos a estar conversando con el licenciado Federico Ariza acerca de lo que es psicología deportiva y cuarentena. Es decir, poder ver cómo esta especificidad, este campo de la psicología, se ha visto afectado en relación a la cuarentena, ¿no? Vamos a estar charlando bastante con el licenciado Ariza, un gran amigo además, personal mío. Bueno, ¿cómo estás, Cristian? La verdad que muy bien, tranquilo y contento de poder charlar sobre un tema que es muy importante, ahora más que nada, ¿no? Ajá. Pero bien, ¿vos cómo estás, Juanpa? Bien, 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 ahí estamos atravesando un poco esto que nos modificó la existencia a todos un poco. Ujú. Bueno, para empezar a conversar un poco con vos, Cristian, quiero que nos pongamos como un poco en órbita entre todos para que todos podamos entender a qué nos referimos cuando estamos conversando en este marco, ¿no? ¿A qué nos referimos con violencia? ¿Qué es violencia? ¿A qué le llamas Bueno, violencia? hay muchas definiciones escritas sobre violencia, Ujú, pero si tenemos que construir una, podemos aludir a dos tipos de violencia. ujú, ¿Por qué digo dos? Porque una es directa y la otra se puede llamarla como invisible o ujú, que pasa desapercibida. La directa es algo muy visible porque es el empleo de la fuerza, ujú, que puede ser tanto física, emocional, en lo que es lo psicológico, el manipuleo, el control. ujú. También otra forma directa es la económica. Hay algo muy común entre esta violencia directa, es que siempre se utiliza lo que es la existencia de una jerarquía. Esta jerarquía siempre pone a alguien por encima del otro y es lo Ajá, que alimenta este tipo de violencia, ¿no? En la contraparte, como violencia como desapercibida, se ujú. puede ver mucho ahora a través de las redes sociales, y Bien. más ahora que estamos más tiempo encerrados. Bien, Eh, Cristian, antes de continuar, ujú, vamos a ir puntuando algunas cosas que me parece que son súper interesantes de rescatar. ajá, Vos, por ejemplo, marcaste ahí una cuestión que hablabas de una jerarquía, con lo cual, para poder ajá. hablar de violencia, se está poniendo acá en nuestro mapa de conversación una cuestión que tiene que ver con la asimetría, es decir, alguien que está teniendo más poder sobre el otro, ¿no? Exactamente, Bien, me exactamente. gustaría un poco ahondar un poco de eso. Este poder sobre el otro, ¿de qué modo se va manifestando? ¿Se manifiesta de repente? ¿Es una cuestión que se va construyendo esta asimetría? Ujú. Cómo se construye esta cuestión de un vínculo violento? Bien, está muy buena tu pregunta. Ujú, Hay dos formas para explicar eso. Una es los conceptos del daño y el poder, pero ajá, también hay que hablar del ciclo de la violencia, porque esto no aparece de la nada. Comienza a bien. construirse y también lleva su tiempo. Se Ujú, ve muchísimo en un patrón casi común, aunque no siempre se da de la misma forma, que es, por ejemplo, el aumento de la tensión, donde se empiezan a las discusiones, a manipuleo, la parte de ujú, explosión, puede ser golpes, bueno, ya hablamos de cualquier otra forma de violencia, y después se recae en esto que es la etapa de luna de miel, ¿viste? O el arrepentimiento, el, ay, te prometo que voy a cambiar,
Entonces acá se da una forma de poder. Este poder es decir, bueno, ok, yo voy a cambiar, entonces la otra queda debajo. Y bueno, y esto también, el otro concepto es el daño, por supuesto que menoscaba a la persona. Bueno, es muy interesante lo que planteás, Cristian, porque muchas veces la violencia pasa desapercibida y vos acá nos estás comentando para que podamos entender todos que hay una violencia que no se ve. ¿Nos puedes contar Ajá, un poco acerca de eso? ¿Qué es esto de la violencia que no se ve? ¿Cómo ajá. se da? Acá entra lo que son las redes sociales, ¿no? Lo que vamos construyendo día a día y lo que vemos mediante las redes sociales. Ujú. Un tipo de violencia invisible puede ser un tipo de violencia cultural, que ya estamos acostumbrados a verla día a día. Eh, por ahí, bueno, en el caso de ahora, vemos gente que ha viajado afuera del país, ha regresado, ha dado positivo en COVID-19 y Ujú. se la publica como, ojo, cuidado a esta persona que tiene COVID, aléjense, y eso también es un tipo de violencia. Y para algunos es un juego, para algunos lo ven de manera graciosa, pero en realidad no. O sea, hay una persona y una familia detrás y un conjunto de personas que comparten lazo y bueno, siempre terminan en eso. Bien, está entonces esta construcción, digamos, hablando de la actualidad de la pandemia un poco, está construyéndose al otro como un otro peligroso, ¿no? Porque termina siendo eso, es el otro el que me puede enfermar, es el otro el que me pone en peligro, es el otro aquel que puede llegar a hacerme algún tipo de daño. Esto nos trae un poco nuevamente al tema de la violencia. Vos trabajás en una ONG que se dedica un poco a abordar Sí, lo que es las temáticas de violencia. Contanos un poco cómo es el trabajo y el abordaje en violencia desde una perspectiva psicológica. ¿Cómo se trabaja? bien. Bueno, nosotros trabajamos desde la ONG en Ajá, conjunto con otra área, aunque somos independientes de lo que es el gobierno, trabajamos junto con el área de la niñez, la adolescencia y la familia, que es donde a ajá, veces nos derivan casos, generalmente son los casos que tienen procesos judiciales. ajá, Entonces, el abordaje a veces es familiar, es, bueno, con las personas que están más motivadas a hacer un tratamiento. Contamos también con un espacio en en los mismos consultorios que es arriba, donde se puede, o sea, cuando ocurre un caso de violencia en una casa y la persona, la mujer tiene que separarse, más que nada siempre en las estadísticas son mujeres, ajá. tienen que salir de la casa, pueden alojarse en ese lugar eh, mientras la justicia interviene, o sea, el tiempo que sea necesario. Y de ahí bueno, se va trabajando de manera social y también psicológica, ¿no? Bueno, Todo. mira, te voy a interrumpir ahí porque hay una cuestión que me parece fundamental. Bueno, por las conversaciones que hemos tenido, vos sabés que yo trabajo desde un enfoque que es el psicoanálisis, es un marco Ujú, teórico, ¿no? Para los que por ahí no manejan mucho el tema. Para nosotros en el psicoanálisis, cuando no hay disposición para el trabajo, decimos que no hay paciente. ¿Cómo ujú. es el trabajo en tu caso y desde qué enfoque? Porque muchas veces no hay posibilidad de que el paciente llegue por decisión propia, sino que interviene la justicia con un pedido específico de abordaje e intervención. ¿Cómo se construye un poco ahí la figura del paciente cuando hay algo que está obligando a una intervención? Y trabajar la conciencia, lo que es el Ajá, aquí, el ahora y lo que está pasando, o sea, el planteo situacional a del por ver, qué se está dando. A veces las personas vienen y no quieren atenderse porque tienen miedo, porque tienen o sienten que no les va a servir. Entonces, es necesario hacer consciente de la situación. De esta forma, aparecen mediante, por supuesto, la comunicación, que es nuestra gran herramienta, ujú. eh, algunos pensamientos pesimistas, algo que empieza a surgir, entonces empezamos a conectar todo, ¿viste? Y de esta manera eh, podemos llegar a construir un escenario para poder trabajar. Ujú. Bien, perfecto. Muy interesante lo que decís, la posibilidad de construir conciencia para armar un escenario de trabajo, ¿no? Porque esto que vos estás hablando de construir conciencia tiene que ver muchas veces con poder darse cuenta uno mismo que está siendo víctima de un proceso o de un vínculo o de una relación violenta. ¿Qué ocurre con el consultante o con la persona derivada al momento en el que dice, sí, la verdad que estoy en una situación de violencia? ¿Qué es lo que has visto vos en tu experiencia clínica? El miedo.
el miedo más que nada, Ah, mira. las situaciones de culpa también. Es Ujú, como, yo hice mal esto, yo hice mal lo otro, y es algo ya lo traen directamente desde donde salieron y de donde salieron junto con la violencia, ¿no? ujú. Eh, pero más que nada el temor al qué pasará, ¿viste? ¿Cómo voy a salir de esta? Y voy a salir de esta. Siempre preguntas, preguntas. Bien. En este voy a salir de esta, me parece que está re interesante esto que vos estás diciendo, porque hay un momento, pareciera, y también en la experiencia que yo he tenido en mi clínica, parece que hay un momento como de ahogo en el que no se ve como la luz al final del túnel, ¿no? Y eso es lo más Sí, sí, interesante de poder ver en la clínica, la transformación del paciente al momento en el que dices, ah, bueno, pero en realidad no estoy tan falto de recursos para poder armarse y salir de eso. Continuando un poco con tu trabajo y con esta conversación que estamos teniendo, me gustaría que me puedas contar un poco acerca de lo que es la violencia económica que vos mencionaste, que está tan invisibilizada. ¿De qué se trata esto de la violencia económica? en la violencia económica se da muchísimo en el control, ¿no? ¿Quién gana Ujú, más? ¿Quién gana menos? También hay mujeres que, bueno, trabajan en la casa, ujú. la falta de dinero, el control, a ver, te voy a dar sí o sí esta parte del dinero para que vayas a comprar y no te tiene que sobrar, y si te sobra me lo entregas a mí. Siempre es alguien saliendo, que sale perdiendo en el lado monetario. Ajá, No hay una igualdad. bien. Y esa desigualdad a nivel monetario, por supuesto que trae implicancias a nivel psicológico. ¿Qué es lo que vos ves cuando un paciente llega y vos decís, acá no hay violencia física, pero hay violencia de tipo económico? ¿Qué es lo que manifiesta ese tipo de paciente? Una dependencia, más que nada, estar Ajá, dependiendo. ajá. Y por ahí dice no poder moverse, entonces siempre termina en el, ay, no puedo dejarlo porque es mi único sustento. Bien, perfecto. Y tengo una pregunta, Cristian, ya metiéndonos un poco más de lleno en este contexto actual que es la pandemia. Contanos Ujú. un poco cuáles son las consultas y cuáles son los medios por los cuales vos recibiste denuncias o derivaciones o intervenciones. ¿En qué se ha visto modificado tu trabajo en violencias en este contexto de pandemia? Bueno, la verdad se vio muy marcada la diferencia en el tema del trabajo, porque al no poder atender presencial, también hay muchos signos físicos que nosotros a veces estamos tratando de observar en consulta presencial que se nos pasan por alto. Ujú. Pero, eh, ¿cómo era tu respuesta de tu pregunta? Perdón. Tu trabajo en sí, ¿en qué vos habías Ajá. visto alguna modificación en esta pandemia? ¿Cómo te han Ah, llegado sí, las sí, sí. derivaciones? ¿Por dónde son las Sí, denuncias? ¿Han continuado? Porque también la posibilidad es que sí, nadie denuncie en este contexto. sí, exactamente. Y ese es un problema también. Tengo el caso de una paciente Ujú. que se quiere separar por un asunto muy violento Ajá. en su hogar, y la justicia no está respondiendo por el momento a estos casos. Entonces, ya, te tengo que seguir aguantando ahí, tengo que salir. Ah, cierto, no, pará, no puedo salir, estoy en cuarentena. Está aislada con el enemigo, ¿viste? Y bueno, o sea, siempre se trata por ahí de encontrar un momento en el cual la pareja salga, entonces dices, bueno, acá me puedo conectar, hacemos una llamada. Y bueno, está con llamada, videollamada, no, borrar la llamada porque si no después eh, mi marido puede encontrarme el teléfono y puede ver que te llama el psicólogo, entonces va a aumentar todo de vuelta. Ujú. Y bueno, en eso se vio muy, muy afectado, ¿viste? Más que nada eso. No sé si Cristian, respondí a tu sí, sí, pregunta. sí, 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 está claro, sí. Te quería preguntar acerca un poco de los medios por los cuales se denuncia en este contexto de pandemia. ¿La virtualidad tiene algún efecto? ¿Han recibido denuncias? ¿No han recibido denuncias? Bueno, nosotros como ONG tenemos nuestro número propio Ujú, de atención, pero también sirve muchísimo las líneas de atención que son para las denuncias, por ejemplo, la de violencia de género o personas LGBTI más, el 144, o ujú, también del mismo COPNAF, que es el Consejo Provincial de Niños, Adolescentes y Familias.
Si Ujú. quieren les digo el número, 4, 20, 79, 13, ya me lo aprendí de memoria, pero sí, es necesario recordar esos números, porque siempre es necesario hablar de esto, y más si se sabe de algún vecino que está pasando por esto, hablar, y más en este contexto. La comunicación es lo que nos hace humanos. Cristian, hay un tema que a mí me parece muy interesante de poder traerlo a la conversación, porque he escuchado bastante, por lo menos en tu discurso y en las conversaciones que hemos podido sostener para poder pensar este espacio, acerca de que hay muchas denuncias, principalmente de lo que son las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres violentados? ¿Existen, no existen? ¿Es mito? ¿Hay hombres violentados? Sí, ¿Qué por llega? supuesto que sí. Ajá. Sí, hay. Las estadísticas siempre son en mayoría el atento contra la mujer, pero sí Ujú, también han existido, más que nada, una violencia emocional, ¿no? Eh, Pacientes con depresión profunda, donde, no, donde se ve marcada su deficiencia en la atención, perdón, en el funcionamiento laboral, ujú. social, donde se toma a veces licencias y completamente eh, también han manifestado recibir abuso emocional, ¿no? O el económico, tipo, no trabajas, no recibís nada. Bien, 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 perfecto. ¿Y de casos de violencia física también has recibido en tu experiencia clínica? Por ahora no, por ahora no. La mayoría de las partes fue para violencia de mujer, hacia la mujer, perdón. Bien, bien, perfecto. Cristian, te hago una pregunta. En tu experiencia, ¿es distinta la violencia y los modos más que nada de manifestarse de la violencia en un pueblo chico en relación a una gran ciudad? Sí, 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 sí. Ajá, a ver, ¿qué es lo que vos Sobre notás de todo diferente? cuando, sobre todo cuando la dimensión del lugar, de la localidad, ¿viste? Es Ajá, mucho más difícil a veces acercarse a un lugar donde para recibir ayuda porque lo van a ver. ujú, Entonces, o hablar, comentar, comento algo y después se entera mi vecino y así, y así, y así, y así, entonces todo el pueblo se termina enterando, entonces mejor me callo. ¿Viste? En una claro. ciudad hay miles de personas, cruzamos y a veces ni siquiera sabemos a quiénes tenemos al costado y qué es lo que está sufriendo. Por ahí en una localidad chica ya es como que todos se conocen. Bueno, donde yo vivo es una localidad muy chica, entonces es Ujú, como, acá se suele callar mucho estos temas ujú, y no se habla o no se conoce tanto, porque eh, de todas formas se tapa, por así decirlo. ujú. Es muy marcada la diferencia entre una ciudad y un pueblo, ciudad chica. Bien. En esta cuarentena, en Entre Ríos en general, ¿tenés alguna cifra, algún número para tirarnos acerca de cómo se ha ido manifestando esta situación? Mira, la mayoría de las consultas que yo he tenido hasta ahora, eh, ha habido un aumento de la Ujú, violencia por el aislamiento. No puedo decirte una cifra exacta a ujú. nivel provincial, ¿no? Ajá, Yo creo que ahora más que nada es donde más los psicólogos, trabajadores sociales deberíamos enfocarnos a hacer estudios descriptivos y contabilizando estadísticas a través de nuestros pacientes para poder generar alguna cifra que ajá. indique para haber alguna forma de crear algún protocolo, porque, o sea, para empezar no sabemos cuándo va a terminar esto y para saber, para otra, no sabemos bien eh, cuál va a ser la nueva normalidad. Hay muchas cosas que van a quedar, muchos formatos que van a seguir quedando. Entonces estaría bueno que se trabaje mucho más estas cifras, pero con respecto a tu pregunta, han aumentado mucho más por el aislamiento o las consultas de violencia. Cristian, te hago una pregunta que puede incluso hasta sonar un poco polémica por cómo te Ujú. la voy a formular, pero me parece que de algún modo es una pregunta importante de hacer, porque mucha gente piensa que es un imposible. ¿Se sale de la violencia? Depende de la motivación de cada uno. Ajá. Hay personas que sí quieren cambiar y hay personas que quieren hacerse ver Ujú. que quieren cambiar. Y esa es una trampa, que también a veces juega en contra para que una persona pueda salir de este círculo vicioso o el ciclo de la violencia.
Y generalmente esa parte es cuando ocurre en la parte de el arrepentimiento, de la luna de miel, bueno, ya estamos bien, perdóname, voy a hacer lo mejor para cambiar, pero que esto quizás no dure mucho, a menos que de verdaderamente lo sienta la persona. Cristian, tenemos acá a Abril que dice, excelente pregunta, existe mucho la cultura del no meterse en los pueblos y cubrir la violencia de género. Bueno, Ajá. me parece que también se trata un poco de poder despertar al interior de las comunidades y poder tender lazos con el otro, ¿no? Porque Sí, estas sí, sí. problemáticas que por lo general parecieran ser tan del seno de la privacidad, de la intimidad del hogar, en realidad también lo que están mostrando es una cuestión de subjetividad de época y tolerancia de la época hacia ese tipo de subjetividades. A ver, pongo un ejemplo. Para nosotros es muy común y por suerte estamos empezando a problematizarlo, el humor machista. Me gustaría escuchar un poco, y esto es bien de la época y de las subjetividades que vivimos un poco esta época y que lo estamos transformando en el transitar. Quisiera saber tu opinión acerca de Erika Rivas, María Elena en Casados con Hijos. Si vos tenés alguna opinión formada en relación a que no aceptó estar en Casados con Hijos justamente por esta cuestión de los guiones machistas. ¿Qué pensás acerca de esto? Que la banco mucho. Los cánones sociales han cambiado muchísimo. No es lo Ujú. mismo el casados con hijos de hace 10 años que el casados con hijos que va a salir en el teatro ahora. Justamente Erika Rivas rechazó esto de meterse en la obra de teatro porque el guión seguía siendo machista. Entonces, hay veces que no siempre se termina cambiando, pero eso sí implica algo, un despertar de conciencia, Mm, apelando a algo. Y no solamente tenemos el caso de Erika Rivas, el caso de Cris Morena también, que hace poquito salieron un montonazo de videos, tanto ajá, de las series como Chiquititas, como Rebelde Way, donde veían escenas muy fuertes de violencia hacia la mujer. Y en ese momento la teníamos tan internalizadas que nos parecía común. Hoy las vemos y básicamente estarían denunciando ya en el momento de la productora. Y claro, ni hablar de los totalmente. que conocen de Video Match en su momento, donde el 90% de las bromas era con contenido sexual y hacia las mujeres. Siempre era así. O sea, ahí vimos sí que en los cánones sociales se está avanzando muchísimo, pero aún queda mucho por pulir. Yo banco mucho a Erika Rivas porque siempre ha hecho bastantes declaraciones sobre estos temas machistas y creo que debería seguir haciéndolo. Y no solamente ella, sumen muchas personas más. Tengo una pregunta, Cristian. ¿La violencia se aprende? Ah, mm, qué trampa. No, no, pero... Depende de dónde lo miremos. El ajá, a ver. conductismo podría, o sea, la corriente conductista podría decir que sí es aprendida. Muchas Ujú. veces lo viste, lo sufriste, te quisiste vengar, te acostumbraste. Ahí juega también lo que es la indefensión aprendida, ¿no? Él me sirvió en su momento y lo voy a seguir haciendo. Perfecto. Podría ser. Sí. ¿Cuál es el camino para vos, a tu modo de ver, desde la perspectiva clínica y de tu perspectiva de trabajador de salud mental? ¿Cuál es el camino de salida para la violencia? El camino de salida para la violencia. Ujú. ¿A qué te estás refiriendo vos? ¿Al paciente que sufre violencia o al maltratador? Me estoy refiriendo no ubicándolo en los sujetos, sino pensándolo en un contexto un poco más social, ¿no? Pensando en esta sociedad que tenemos. ¿Cómo podemos construir una sociedad menos violenta? ¿De qué se trata Mm. esa construcción ahí para poder salir un poco de esta cuestión tan violenta? Mm. Se pueden pensar muchas formas para salir de eso, ¿no? Ujú. Los lazos son muy importantes hoy en día. Yo creo Mm. que se tendría que apelar a eso, a crear alguna red de apoyo, que sirva como un protocolo de llamada de atención, no para salir a publicar a todas partes, sino para que se actúe rápido, ¿no? A veces llamamos a la justicia y la justicia tarda, ¿entendés? Entonces estaría muy bueno eh, poder crear con personas que quieran esta red y también incentivar a otras personas a que puedan unirse a esta red inclusive.
Cristian, te interrumpo un segundo para comentar a los que se están uniendo recién. Estamos con el licenciado Cristian Kimmel, con quien estamos conversando acerca de lo que es violencias y cuarentena, acerca de cómo se está manifestando la violencia en la cuarentena y qué tenemos los psicólogos para decir al respecto. Quiero invitar a quienes se sumaron también a que mañana a las 9 de la noche se puedan sumar. Vamos a estar conversando con el licenciado Federico Ariza acerca de psicología deportiva y cuarentena, cómo se ha visto irrumpido el sector de la psicología deportiva a partir de la cuarentena, cómo se siguen los tratamientos, qué hace un psicólogo deportivo de un club que en este momento no está entrenando y está en cuarentena, bueno, un poco sobre esta situación. Y vamos a tener el martes a la licenciada Smith Donda Lucila, que vamos a estar conversando acerca de lo que es salud mental pública y cuarentena, para conversar un poco acerca de cómo los centros de salud, los hospitales de día, todo lo que es la salud pública ha hecho frente a la cuarentena desde una perspectiva de salud mental, ¿sí? Como para poder darle un marco de poder pensar cómo está actuando la salud pública en este momento desde lo mental, desde la salud mental. Estábamos conversando entonces acerca un poco de cómo salir de las violencias y de la violencia en relación a lo comunitario, y me hiciste acordar mucho a lo que es Finlandia en lo que es el bullying. Fíjate que nosotros cuando detectamos un caso de bullying, que para los que no saben qué es bullying, el bullying es un acoso sostenido en el tiempo. Es decir, si a vos hoy te dicen un insulto, eso no es bullying. Bullying es si a vos sistemáticamente durante un tiempo sostenido te agarran de punto, podríamos decir, a eso le llamamos bullying. Nosotros desde nuestra perspectiva occidental y en lo que es nuestra cultura, lo que hacemos es intervenciones sobre aquel que hace el bullying, sobre aquel que está ejerciendo la violencia. Y fíjate vos que en Finlandia tienen un paradigma totalmente distinto, que es ni el que hace bullying, ni la víctima de bullying, sino que con lo que se trabaja es sobre los testigos. Porque ellos sostienen que el bullying o la violencia, podríamos decir también, se pueden materializar y pueden sostenerse en el tiempo cuando hay testigos, cuando hay cómplices. O sea, el trabajo es de instrumentar y darle las herramientas a cada uno de los que puedan llegar a estar viendo esta situación para que puedan actuar antes de que ocurra el suceso o mientras ocurre el suceso. La verdad que me parece Exactamente. una perspectiva súper interesante, ¿no? Exactamente. Esto ayuda a la comunicación, ante todo. Necesitamos hablar, necesitamos que esta red se cree, que si escucho que mi vecino está siendo violentado, agarro el teléfono y llamo. A ver, no te va a hacer mal exponerte a eso. Estás ayudando, estás cuidando a alguien. Uh -huh. Eh, Bueno, a ver qué hay hay una organismos. cultura del no te metas también que Ah, un sí, poco sí, venimos sí, sí. arrastrando esto del no te metas porque encima después la mina lo va a perdonar y vos vas a quedar en el medio. Están como estos discursos, viste, armados que hay que romperlos un poco. Exactamente. También saber y tener en cuenta de que nunca se está solo. Se tiene a caer en cuenta eso, tipo, nadie me va a ayudar. Mentira. Hay tanto organismos gubernamentales como no gubernamentales que ayudan, como el Mm. COPNAF, el ANAF, que ya los he mencionado. Eh, y sobre todo, em, cuando se trata de temas al menor. O sea, ya sabemos que es de la declaración del 24 de la ONU en Ginebra, se decía Ujú. que el niño que por la falta de madurez, tanto físico como mental, necesita la protección y los cuidados esenciales, incluyendo la protección legal. Ajá. Así que no se callen, por favor, hablen. No, el pasa, ¿sabes qué? Te tengo congelado. Yo no sé si la gente que está viendo te ve a vos mover. Yo te veo congelado, así que te estoy escuchando por el momento, no te estoy pudiendo ver. Pero bueno, Abril dice, Cristian, ¿qué opinás de la violencia de género en el seno intrafamiliar? Familias que repiten patrones de violencia machista por generaciones y hacia las mujeres dentro de esa familia. Bueno, violencia intrafamiliar, qué tema. Mira, eso es algo muy complicado, ¿no? Porque salir de esos patrones ya exige mucha más motivación. Sí se puede salir, pero no se va a poder cambiar mucho. Y eso es lo que va a frustrar. Eso es lo que frustra muchísimo, porque por más que yo quiera decir, bueno, hacemos terapia familiar, vamos todos juntos, siempre hay una parte que iba a decir, no, porque esto es así, siempre va a estar metiendo su eh, estructura patriarcal o todo lo que por ahí, de las costumbres, como bien dice Abril, viste, los patrones. Ajá. Eh, pero
es algo también mucho, o sea, que se tiene en cuenta cuando se trata de la violencia en la terapia. Pero Ujú. sí, o sea, va a seguir existiendo hasta que se la pueda cortar, ¿no? ¿Y cómo se va a cortar? Tristemente es aceptar de que hay cosas que no vas a controlar y irte. Bueno, eso es interesante lo que decís, porque muchas veces lo que sostiene la situación, el vínculo, la relación violenta, es la esperanza de por mí va a cambiar, Ujú. ¿no? Esto que estás ubicando vos y que Abril también acá nos comenta, la esperanza de sostener el vínculo porque yo voy a ser aquel o aquella que salve a ese otro que está entablando este tipo de vínculos. Sabes que estaba pensando un poco en esto de la deconstrucción de los vínculos violentos y recordaba un poco, hablando de violencia en general, ¿no? Recordaba una conversación que escuché los otros días entre el analista de Asociación Libre y Marika Combativa, que es un pensador, creo que es psicoanalista, no lo tengo claro, Ujú. Marika Combativa, que decían la siguiente reflexión al final de la conversación, era sobre género la conversación. Decían, la comunidad LGBTI+ está organizada hace 30, 40 años. Las mujeres hace 20 años que se organizaron. Los que vienen tarde son los hombres cis, decía, ¿no? Bien. Entonces, Marica Combativa trabaja en lo que es talleres para masculinidades. Y cuando dicen, no, mira, yo no estoy de acuerdo, le dicen, Marica Combativa le dice, a mí no me interesa lo que vos, sino que lo que me interesa saber es si 5, 6, 10 de ustedes se organizan y traen una idea. Entonces me pareció muy interesante esta reflexión acerca de por qué los hombres heterosis todavía no han llegado a organizarse y también qué ocurre cuando se les da esos espacios para poder preguntarse, ¿no? Porque una de las cuestiones que comentaba Marica Combativa era que cuando se abren los espacios a las masculinidades para poder problematizar acerca de estas conductas machistas y estos patrones que se vienen repitiendo hace tiempo, dice una cosa muy interesante que es, muchas veces lo que ocurre es que se, se declara un delito. Sí, yo violé, sí, yo golpeé, sí, yo hice. Estamos teniendo problemas técnicos. No sé, Cristian, si me escuchás. No te escucho perfecto. Ah, me escuchas perfecto, no te estamos viendo. Bueno, Ah, qué entonces mal. esta cuestión te decía yo de cómo habilitar al otro a que pueda hablar en el caso de los hombres heterosis, Ujú, pero a la vez ujú. cómo sostener una escucha cuando lo que se está escuchando es un delito, ¿no? Es un tema complejo. Exacto, sí. Sí, hay muchos grupos que se dedican a eso, inclusive partes del gobierno, em, a tratar estos casos de masculinos, vamos a decirlo así, Ajá. que comentan sobre lo que hacen. Y algunos tienen la decisión de cambiar, y otro es notable el orgullo que tiene. Y esa es una palabra clave en los CIS, es el orgullo. A ver, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo lo estás pensando eso? El orgullo, el que yo puedo y hago más que vos. Entonces nunca Ajá. va a aceptar algo que no, como podría llegar a considerarse algo narcisista, ¿no? Ajá. De superioridad y de lo que yo digo es ley. Claro. Bueno, me parece una cuestión que yo he estado leyendo acerca de lo que es violencia y cuarentena. Han aumentado un poco los casos de violencia en el caso de hombres que tienen que quedarse en su casa, porque hay una cuestión que se pone muy de manifiesto en caso de hombres cis, la cuestión del el hombre asociado a lo que es el proveer, ¿sí? El trabajo y proveer, y el encontrarse sin la posibilidad de estar trabajando y proveer hay algo ahí que hace que entren en crisis, ¿no? Por esta idea de el hombre aquel que va y busca el pan históricamente para proveer a la familia, cuando se lo corre de ese rol, bueno, están manifestándose muchas situaciones violentas que tienen que ver con esto, con no poder encontrar otro rol que pueda hacer funcionar algo de lo cotidiano. Bueno, una de las manifestaciones posibles es la violencia. En otras etapas de la vida, como es la vejez, cuando un hombre se jubila, muchas veces lo que ocurre
es la entrada en depresión, porque no hay un ensayo sobre otra posibilidad de ejercer una identidad distinta a la identidad ocupacional, a trabajar. Entonces me parece muy interesante también que esto de la ocupación y del producir está Ujú, teniendo efectos en los modos en que se presenta la violencia hoy. exactamente. No te veo, por eso no te estoy pudiendo seguir porque no te veo. ¿Vos qué pensás acerca de esta construcción de la identidad y la violencia? ¿Cómo lo pensás? Especificate más. Claro, en relación a esta cuestión de que históricamente el hombre ha estado asociado a un rol más protector, a un Ujú, rol más que tiene que ver con el aportar al hogar, al cuidar, y la mujer desde un rol que tiene que ver más con el trabajo reproductivo, con lo maternante, con el ujú. cuidar. ¿Cómo se pone en juego eso a la hora de pensar vínculos violentos? Sí, bueno, como te había comentado antes, si bien los casos de violencia que atiendo yo son más que nada de mujeres, he tenido hombres también que a raíz de esto ha caído en depresión, en no poder salir a hacer mi trabajo porque obviamente me obligan a quedarme encerrado, entonces también es como, bueno, a ver quién pone el dinero, yo porque a veces me quedo en casa, o sea, la mujer se queda en casa, el hombre sale, ahora de repente están en casa y cómo avanzamos, y comienza el ciclo de la atención, por supuesto, ¿no? Mm. De todas formas, sí, siempre puede llegar a caer en lo que es la violencia. Cristian, esto que vos ubicabas en un primer momento acerca de la luna de miel, ¿a qué te referís con eso en el ciclo de la violencia? ¿Qué es lo de la luna de miel? Ajá. La luna de miel es como la etapa del, o sea, se la conoce así, pero en realidad se la llama fase de arrepentimiento, ¿no? Es Ajá. la parte en la cual, después que te muere la golpes o te dicen de todo, te dicen, te prometo que voy a cambiar. Voy a Mm, cambiar, voy a hacer esto por vos, te amo, y es donde se crea más dependencia, ujú. porque también juega con la esperanza de la otra persona, y la otra persona cree que va a cambiar, pero en realidad es por un corto tiempo. Después vuelve a lo mismo, vuelve a hacer el ciclo, tensión, explosión, Ujú. arrepentimiento, y así. A eso se llama luna de miel. Bien. ¿Y qué le ocurre en ese momento a la víctima cuando ve que el otro está entrando en fase de luna de miel, pero no lo sabe, no tiene idea de que eso va a volver a perpetuarse? ¿Qué es lo que le pasa a la víctima de violencia en ese momento? Y es como que sus niveles de miedo comienzan a bajar, porque siente que en realidad sí va a cambiar y como que va a dejar de sufrir esto. Y hace también mantener esa esperanza. Ujú. Pero a la misma vez es un autoengaño, porque sabe, ya ha pasado por eso, aunque no es consciente del ciclo, ya lo ha vivido a eso. Por eso siempre va a remover algo y va a traer de algo que vivió antes a la hora y así, ¿no? Cristian, ¿qué podemos hacer como ciudadanos de a pie, como ciudadanos comunes? ¿Qué podemos hacer ante una situación de violencia? Hablar, hablar, llamar, comunicar, ofrecer, ir al vecino, tocar la puerta, a ver qué está pasando. Ujú. Eh, bueno, sí, eso muchos se pueden tomar como invadir la propiedad, pero a ver, ciudadano, saquen la materia de ética ciudadana. A Claro, ver, totalmente. ¿viste? Pero Involucrarse. sí, involucrarse, involucrarse. Y si no quieres meterte en la casa, llama al 144, violencia de género, eh, o 0800 222 1717, abuso sexual, acudir a los consejos del niño, adolescencia, familia, el COPNAF. Cada provincia tiene uno diferente, no podría decirte de cómo serían otras provincias, yo solamente vivo en Entre Ríos, Ujú. pero sí, y siempre priorizar al menor, siempre priorizar al menor. El menor es el que mayor se le ven eh, las consecuencias psicológicas sobre todo. Perfecto, perfecto. Cristian, te agradezco por tu tiempo, agradezco a todos los que se han unido y han aportado sus preguntas. Cristian nos tiene que dejar porque tiene una urgencia con un paciente, así que tiene que irse a atender. Es la labor que estamos haciendo en estos momentos. Así que, 10 menos Cristian, 20. sí, Cristian, agradecerte por tu tiempo.
A todos quienes nos escucharon, invitarlos también mañana que va a estar el licenciado Federico Ariza para conversar acerca de psicología deportiva y el martes vamos a recibir a Smith Donda Lucila para hablar acerca de salud pública y cuarentena. Antes de irnos, hay un comentario de Chechu, de Cecilia, que dice, no todas las mujeres tienen en claro la peligrosidad y los riesgos que se corren en sostener esa fase de manera recurrente. ¿Qué tenés para decirle a Ceci acerca de esto? Totalmente, totalmente. Y eso es la conciencia que se genera, ¿viste? O sea, el no ser consciente de la situación. Por eso también el concepto de riesgo no lo tiene, porque Ajá, vuelve a creer que esta no es una fase, sino que va a cambiar posta. claro, claro. Bueno, nuevamente agradecerte y agradecerles a todos del otro lado. Nos estamos viendo mañana a las 9 para conversar acerca de psicología deportiva y el martes para hablar acerca de salud mental y cuarentena. Muchas gracias, Cristian. Hasta No, por luego. favor. Saludos. Adiós. Chau a todos. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana.